Dic David Jubrahan Sánchez y formo part de l'equip de l'Espai Avinyó, que és una de les línies de treball del programa BCN Interculturalitat. Des de l'Espai Avinyó us oferim una programació trimestral d'activitats artístiques i culturals amb la intenció de generar espais de reflexió, diàleg i intercanvi d'experiències i de sabers com les que avui presentem, ¿no? Como la actividad que nos convoca hoy ha tenido éxito, ya hemos visto que incluso hay gente desde desde Argentina, Latinoamérica e incluso, de Madrid también, pues vamos a cambiarnos al castellano y así nos vamos a entender, pues, todos, ¿no? Y todas. Vale, ¿por qué este ciclo, no? O sea, desde el Espai Avinyó ha sido muy habitual el que se programen visitas, ¿no? A exposiciones que ofrecen distintas salas y equipamientos de la ciudad, ¿no? Y eso nos ha llevado a tomar nota y a ir reflexionando sobre las posibilidades reales que tienen, pues, como algunas propuestas expositivas, o sea, cuando algunas propuestas expositivas del museo nos encontramos, que si realmente pueden estas propuestas transformar esos imaginarios occidentales que tanto trabajamos en el SPY, ¿no? Sobre la diversidad cultural, ¿no? O sea, ¿qué potencial puede tener estas propuestas o al contrario, ¿no? ¿En qué medida se vuelven agentes reproductores de ciertos imaginarios, ¿no? Entonces, por esto montamos este ciclo que se llama Museos Imposibles, ¿no? Y la idea es de plantear un debate abierto en clave formativa, ¿no? Donde podamos convocar tanto a la administración, los equipamientos culturales de gran y pequeña escala de la ciudad que producen exposiciones, artistas independientes, profesionales que se dedican a la gestión cultural, activistas y a las personas que consumimos dichas exposiciones, ¿no? Entonces, la idea del ciclo es reflexionar de forma conjunta, ¿no? Con todas estas actores, ¿no? Y actrices, ¿no? Sería como alrededor de la cuestión que se desprende del título mismo del ciclo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que los museos sean o se conviertan en agentes para la construcción de relatos alternativos a una historia oficial que se va reproduciendo día a día, ¿no? Y que los museos pueden ser unos agentes, como decíamos antes, de reproducción o de transformación, ¿no? Entonces, para dar el pistoletazo de salida de este ciclo, pues, ¿quién mejor que Francisco Godoy, que es una de las personas que más ha trabajado el tema, ¿no? Que ha venido trabajando desde diversos ámbitos sobre los lenguajes y discursos expositivos, las memorias y estéticas coloniales presentes en las exposiciones y el arte, y sobre cómo podemos distanciarnos y combatir prácticas racistas en las mismas, ¿no? Dentro de muchas otras cosas o ámbitos de trabajo, ¿no? ¿Y quién es Francisco Godoy? Pues bueno, Francisco es chileno radicado en Madrid, doctor en Historia del Arte y Cultura Visual en la UAM, miembro del colectivo AYU, codirector y docente del programa orientado a prácticas subalternas POPs. Ha sido profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM e investigador de ENCARS, ¿no? ENCARS, lo digo bien. Sí. Ha publicado los libros de poesía La Revolución de las Ratas en el 2013, La Enfermedad del Sudaca en el 2018. Entre sus publicaciones teóricas se encuentran Desmentir la falsa división entre historia y geografía en el 2020, La exposición como recolonización en el 2018, que precisamente fue lo que nos llamó mucho la atención y una de las razones por las cuales está aquí Francisco, ¿no? Devuélvanos el oro en el 2018, Multitud Marica, activaciones de archivos sexodisidentes en América Latina y no existe sexo y racialización en el 2017. Entonces, para esta primera edición del ciclo y para dar un giro más aplicado, digamos, a las claves analíticas que hoy nos dará Francisco, nos pusimos en contacto con el CCCB y hemos hablado de una colaboración un poco más a largo plazo y de largo alcance, ¿no? Con el objetivo de aprovechar, pues, las exposiciones que se van dando en el CCCB, pero bueno, no solo son las del CCCB, sino con diferentes equipamientos. Y en este caso aprovecharemos la propuesta expositiva de William Kentridge, el que nos está dibujando, ¿no? Es una exposición que ya lleva 3 o 4 meses, se acaba ahora el 21 de febrero, pero la idea es como aprovechar este último momento de la exposición y también ver realmente si algo no se ha visto de esta exposición, ¿no? Es decir, con todas las propuestas y todas las actividades que se han generado alrededor de la exposición, bueno, vamos ahora a analizarla desde otro lugar, ¿no? Y bueno, la idea es,
y lo aclaro un poco porque me imagino que a nivel comunicativo ha sido complicado entenderlo, ¿no? La idea es que ahora Francisco nos va a explicar un poco cuál es, sobre todo, el tema de la historia de las exposiciones, ¿no? Y la historia de los museos en sí mismo, ¿no? Como dispositivos, ¿no? Coloniales. Y luego, pues, a partir de ahí, vamos a tener la oportunidad de ir a la exposición del CCCB desde mañana hasta el próximo 10 de febrero, ¿vale? Estaréis en una lista las personas que está dirigida esta actividad, que son personas que están vinculadas al ámbito cultural y artístico de la ciudad. Y luego tendremos la oportunidad de compartir las lecturas que hayamos hecho cada una de forma individual con Francisco en el propio CCCB, ¿vale? Si tenéis alguna duda, pregunta con respecto a esto, tenéis el mail que es españamiño@bcn.cat, que es donde os habéis inscrito. Y también, si queréis, al final de la charla podemos hablar sobre esto, ¿vale? A nivel de la participación o espacio de diálogo que podamos generar ahora, yo lo que os invito es que primero escuchemos a Francisco en relación a la parte más teórica conceptual de lo que nos va a hablar. Si tenemos alguna duda sobre eso, pues podemos irlas planteando en el chat, e incluso si queréis hablar a viva voz, podemos darles abierta el micro. Y si ya tiene que ver con la exposición o con el análisis aplicado crítico que hagamos de la exposición, eso lo vamos a dejar en la parte del taller, ¿vale? Así sería más o menos la lógica. Entonces, tenemos como, de momento, primero la exposición de Francisco y después unos 20-25 minutos como un espacio en el cual podamos aclarar algunas dudas o preguntas, ¿vale? Entonces, seguimos contigo, ¿no, Francisco? Perfecto. Vale. Vale, bueno, buenas tardes. Buena tarde se dice en catalán, ¿no? Buena tarde. Primero que todo, agradecer la invitación del Espai Avinyó a hacer esta cosa híbrida entre charla, taller, visita comentada, etc. Bueno, y agradecer a todas las personas que están ahora participando. Hay algunas personas que conozco y que admiro y que... Bueno, está Mirna de Bolivia, está la Lucía, más gente, y gente conocida también. Y Quillos, está Manuel Segada por ahí también. Bueno, saludarles a todos y a ver si seguimos con esto más adelante. Esto, como explicó David, es esta estructura un poco monstruosa de 3 eventos que se llama como completo, se llama la exposición, lo que no está visto, que tiene un poco que ver con reflexionar sobre los aparatos que construyen a la exposición y no solamente el dispositivo mismo, lo que el visitante, la visitante se encuentra en las salas de los museos. Y en particular esta charla, la de hoy, dentro de este ciclo, lo planteábamos como algunas reflexiones más generales sobre la condición colonial del aparato expositivo per se, digamos. Y partía con una pregunta que fue la que le puse, que me inventé hace unos días, que dice, ¿qué hace a una exposición colonialmente exitosa? Fue una transformación de la pregunta de este libro que dice What makes a great exhibition, que fue una publicación que hizo el PEI de Filadelfia, el Philadelphia Exhibition Institute. Y a esta exposición de What makes a great exhibition yo le agregué el colonialmente great. Y quería partir con esa cuestión sobre lo exitoso, el éxito, como un proyecto fundante de la modernidad colonial, del proyecto moderno. El éxito va a ser la base del sistema del progreso, y en eso los museos y el sistema expositivo va a ser un engranaje más de este aparato del éxito del proyecto de la modernidad. Un éxito que necesariamente se va a entender en una clave, como digo, evolutiva, progresiva, y que va a ser uno de los mecanismos a través de los cuales se va a establecer la división entre un occidente, un proyecto europeo, un proyecto de la blanquitud que evoluciona,
y un proyecto de los territorios y de las subjetividades periféricas de los sures globales que van a ser necesariamente pasado, que van a ser necesariamente copia y que nunca van a cumplir con ese éxito tan vanagloriado por el proyecto moderno, y que es un éxito que se sigue propiciando hoy en día, es decir, la idea de innovación, todo lo que existe en las universidades de los proyectos I+D, innovación más desarrollo. Pensemos que el proyecto moderno necesariamente va a establecer la división entre desarrollo y subdesarrollo, y esa división va a ser una división histórica y que se va a perpetuar como parte fundante y fundacional del proyecto moderno, que va a establecer qué cuerpos tienen derecho a la cultura y qué cuerpos pertenecen al mundo de la barbarie. Voy a compartirles una presentación que hice. Un segundo. No me sale. Tamaño, pantalla completa. Vale. Ahí está. Bueno, como decía, partíamos un poco de esta pregunta, que hace una exposición colonialmente exitosa, y en ese sentido es fundamental entender que los museos y el sistema expositivo son elementos fundacionales y fundantes del proyecto moderno colonial. Pensemos en los museos como un aparato que se va a fundar en el siglo XVIII como institución y que va a ser parte del proyecto de clasificación del mundo. Y cuando pienso el proyecto de clasificación del mundo, también tiene que ver con el proyecto de división de la vida en el mundo. Es decir, el proyecto del museo va a ser una de las instituciones, como el hospital, como la cárcel, como la encomienda en las colonias, como el sistema esclavista de personas negras hacia Villayala, van a ser todos aparatos que van a construir los sistemas de control social y los sistemas de validación de la división racial del mundo. Es decir, quién va a tener el derecho a coleccionar y quién va a ser un objeto coleccionable. Y digo quién va a ser un objeto coleccionable porque justamente este proyecto moderno va a establecer la división del mundo entre el espacio del ser y el espacio del no ser, donde el espacio del ser lo va a habitar la blanquitud europea, es decir, el espacio de la toma de decisiones, el espacio de la recolección y el espacio de la división y discursividad en relación a esos objetos, y objetos me refiero no solamente a los animales disecados, por decir alguno, o a los artilugios humanos construidos por la mano de un ser humano, entre comillas, sino también a los mismos sujetos. Y cuando pienso en los mismos sujetos, también pienso en las subjetividades, en las formas de entender el mundo. El proyecto del museo va a tener la capacidad de clasificar todas aquellas cosas que se encuentran en los territorios, que se habitan en los territorios, que hay una relación de interdependencia con esos objetos, con esas experiencias, con el río. Pensemos en lo que la antropología llama el animismo, y que el proyecto de la modernidad, de la primera modernidad, la modernidad llamémosla ibérica, del imperialismo del imperio español y del imperio portugués, va a establecer en su elemento primario a través de la imposición por la espada y por la cruz. Luego el siglo XVIII, cuando ya se establecen los museos en cuanto a instituciones per se, van a establecer una narrativa racional, racionalista, de supuesto saber científico de esos objetos, pero que justamente van a venir de una narrativa que es irracional, que es la narrativa de la fe. Pensemos que el proceso imperial, la primera modernidad del siglo XVI, se va a fundar en esa relación del conquistador con una espada
y con una cruz, acumulando esas pertenencias que en otros contextos van a tener una función viva. Pensemos que incluso en la Europa medieval, los objetos, las obras de arte, llamémoslo así, tienen una función social, una función religiosa, una función viva. Y estos museos del siglo XVIII, siendo el primero el museo británico, van a establecerse a partir de los llamados gabinetes de curiosidades, que no eran más que colecciones reales, colecciones monárquicas y colecciones religiosas. Es decir, el museo particular en su propio germen, en su propia constitución primaria, la alianza histórica entre iglesia y monarquía, que va a permitir en esta narrativa pseudocientífica o supuestamente científica la posibilidad de parte de esas instituciones de proponer una descontextualización de los objetos, quitarles su sentido vital, quitarles su sentido religioso, su sentido místico, etc., y leerlos exclusivamente en una supuesta clave racional, que es la que va a inventar la división disciplinar de los objetos. Es decir, van a haber objetos que los va a estudiar y clasificar la historia del arte, es decir, objetos europeos, y va a haber otros objetos que va a estudiar la antropología, es decir, los objetos que pertenecen a otros territorios. Pensemos incluso en cosas tan básicas, por ejemplo, aquí en Madrid, la división entre el Museo del Prado, el Museo de América y el Museo de Antropología. El Museo del Prado históricamente y hasta el presente va a renegar de la condición colonial de su propia estructura y la condición colonial que posibilitó la construcción de esa colección. En ese sentido, la invención del museo va a implicar al mismo tiempo, en esta división racial del mundo que indicaba anteriormente, la construcción de una subjetividad que va a ser la subjetividad de quienes tienen acceso a visitar estos museos. ¿Cuál va a ser esa subjetividad? La subjetividad de un orgullo nacional. La idea, pensemos en la invención del Estado-Nación como un invento que va a intentar construir mecanismos simbólicos a través de los cuales generar una imagen de progreso, de evolución, al mismo tiempo que va a construir al otro lado la imagen de la involución. Y de allí la pulsión, por ejemplo, Tony Bennett lo cuenta muy bien a nivel de la narrativa europea, eurocentrada, cómo los museos van a ser un mecanismo en la Inglaterra del siglo XVIII, un mecanismo para el control social en cuanto a control de los borrachos. Es decir, en el museo se va a construir un mecanismo a través del cual controlar el tiempo libre del proletariado blanco. Es decir, quito los espacios del alcoholismo y en ese lugar coloco el espacio del museo como un lugar en que el proletariado blanco pueda sentirse orgulloso de ese patrimonio que va a tener ese Museo Nacional, digamos. De ahí que, por ejemplo, todos los museos estatales de España se llaman Museo Nacional de algo, digamos. Hay una noción vinculada al orgullo nacional absolutamente central en la función social del museo. Una función social que al mismo tiempo se va a asumir desde una falsa neutralidad. Pensemos en todo el imaginario del cubo blanco, del white cube, es decir, el museo sería un espacio neutro, un llamado no lugar, un espacio fuera del tiempo y fuera del lugar, cuando justamente es su opuesto. Es decir, ese espacio neutro, higienizado, de control social. Pensemos que en el espacio del museo tú no puedes beber alcohol, tú no puedes fumar, tú no puedes tener sexo,
Tú no puedes tener una serie de prácticas sociales que estarían fuera de ese espacio de control, al igual que en el hospital, tú no puedes hacer esas cosas, al igual que en la cárcel, hay otro formato de control social del cuerpo. El museo va a ser un formato de aburguesamiento, de control de las poblaciones blanco-populares. Y que, digamos, en el siglo XVIII va a establecer toda esta estructura y va a permitir, en los tiempos previos al turismo, llamémoslo así, va a permitir que ese blanco pobre sienta orgullo nacional a través de un patrimonio fundado en el saqueo, en el robo colonial, y que al mismo tiempo le va a permitir, como es el caso del Museo Británico, va a permitir que ese blanco pobre que nunca va a salir de Londres, probablemente toda su vida, pueda conocer el mundo entero en un día. Es decir, visitando el Museo Británico, pueda saber lo que ocurre en África, lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en Oceanía, etcétera, etcétera. Y que esto en el siglo XIX, a través de la imposición del racismo biológico como estructura científica de validación de la división racial del mundo, que ya tenía una función previa en términos de la religiosidad, se permita, digamos, la articulación de la exposición de estos objetos con la exposición de seres humanos. Antes de entrar en eso, comentar brevemente esta imagen. Hablaba del orgullo nacional, y en este caso estoy hablando del orgullo nacional hispánico, castellano centrado si quieren. Esta es la exposición que se realizó para el 4º centenario de la conquista, 1492, una exposición que se inauguró un 12 de octubre de 1892, y que esta es la sala de España, una sala de España que solamente presenta objetos provenientes de sus colonias. Hay series de pinturas de castas del Perú y de Nueva España, lo que es ahora México. Lo que está abajo es una barca filipina, es decir, la noción del Estado-nación español en la llamada decadencia a fines del siglo XIX, en el relacionismo, todo este espíritu de la pérdida imperial española, se va a construir exclusivamente a través de ese robo, de ese saqueo que estaba comentando. Y que va a permitir, como decía anteriormente, la pulsión de exhibición de esos otros cuerpos no blancos, de esos cuerpos racializados, como cuerpos objetos, como cuerpos para el entretenimiento de ese pobre blanco. Es decir, si en el 18 el Museo Británico, con la narrativa pseudocientífica de la Ilustración, etcétera, todo este imaginario de la razón, pensemos que en clave descolonial no podemos entender el pienso luego existo, es decir, el principio de la razón, sin entender el conquisto y luego existo, es decir, el principio del ego conquero, el ego del conquistador, el espíritu del conquistador. Ese discurso de la razón va a ser justamente el que va a permitir la exhibición de estos otros cuerpos, si bien ya no para esta imagen de conocer, hacer una imagen del mundo en un día, sí para el entretenimiento a partir de la exotización de los cuerpos no blancos. Pero pensemos que todos, tanto los objetos como los sujetos tratados como objetos, se van a convertir en fetiches europeos. Es decir, tanto el cuerpo como el objeto, como su práctica y su clasificación en tipos humanos. Pensemos que el proyecto moderno solo existe en cuanto clasifica, en cuanto ordena, y para eso está el archivo, y para eso está el museo, para ordenar, para clasificar, para periodizar una serie de prácticas que
en otros contextos tienen otra dimensión, otra relación con el tiempo, no tienen una relación evolutiva, innovadora, progresiva. Esta es la imagen de una exposición que se hizo en París, en el Museo Quai Branly, de zoológicos humanos, y que yo siempre la menciono porque fue una muestra que presentó la práctica del racismo biológico en los zoológicos humanos, pero exclusivamente desde los Pirineos para arriba. No presentaron ninguna exposición humana que se realizara en el Reino de España, en el Estado español, y tanto en Madrid como en Barcelona, como en Valencia, esto fue una práctica habitual desde los años 80 del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX. Una práctica que además va a estar relacionada directamente, como decía, con el discurso religioso, el discurso religioso como una forma de entrometerse en las subjetividades indígenas, y al mismo tiempo el discurso religioso como un proyecto de salvación. Un proyecto de salvación que va a salvar tanto al blanco como al no blanco. Esto es una imagen del mismo año de la exposición que mostraba antes, de 1892, en Génova, durante este proceso justamente de conmemoración del cuarto centenario de la conquista. Recordemos el debate entre genoveses y catalanes, por ejemplo, en torno a el origen de Colón, su italianidad o su catalanidad. Y me interesa esta relación con lo religioso en términos de el establecimiento de un proyecto de salvación, la intromisión de la culpa cristiana en los pueblos no cristianos, y el discurso al mismo tiempo de la compasión. Es decir, cuando se exhiben estos llamados indios fueguinos, que ponen ahí que además hay dos comunidades distintas, hay mapuches y hay cahuéscar, va a haber un discurso de la compasión de estos pobres incivilizados que no han tenido acceso a la razón y que por tanto están más cercanos al mundo de lo animal, pero que deben ser salvados porque tienen alma. Para eso quería hacer como un pequeño salto temporal a los años 20, a una exposición que se llamó la Exposición Misional de Barcelona en el año 29. Fue la segunda exposición misional que se hizo en Europa, la primera fue en el Vaticano, y que va a proponer una narrativa en términos de validar, y también estoy pensando en términos económicos, validar y recaudar para la causa cristiana. Esta es una imagen de la muestra, la Sala de los Mártires, que dice así: aquí el reflejo de los usos y costumbres de los salvajes y la manifestación gráfica de las ridículas supersticiones paganas. Allí la abnegación de la vida del misionero, instruyendo y bautizando a los catecúmenes y enseñando a amar a Dios y al prójimo a los neófitos, o el sacrificio de la religiosa, recogiendo a las criaturas abandonadas o curando las llagas de los leprosos. Pensemos que este discurso de la compasión va a ser un discurso fundante del imperialismo del Imperio Español. Pensemos, por ejemplo, en un cura catalán, como fue el llamado esclavo de los negros, San Pedro Claver, quien justamente va a fundar este discurso en términos de la compasión de los cuerpos negros esclavizados que llegaban en ese entonces a Cartagena de Indias. Este tipo de muestras permitieron otra vez, como decía, reproducir en clave cristiana un discurso científico de clasificación de los cuerpos y de organización de los tipos humanos. En estas muestras, en la muestra de Barcelona en particular, no hubo exposición de humanos, pero sí de tipos a través de vestuarios
y en este caso del mundo de la Patagonia. Y que implicó además, como ocurría con muchas de estas grandes exposiciones, como las exposiciones universales, una cabalgata en la que, digamos, hoy día esto se podría leer como blackface, y dice así una crónica de esta cabalgata, dice: niños y niñas de diferentes colegios, vestidos con trajes exóticos, debían representar en aquella solemnidad misionera las naciones lejanas ganadas por la Iglesia de Cristo, por los obreros del Evangelio. Pensemos que los jesuitas y los franciscanos, por ejemplo, en esto van a ser agentes fundamentales. Y que al mismo tiempo, en ese periodo, no solo se va a hacer una narrativa religiosa para exponer la otredad, para exponer a los sujetos, los cuerpos del sur global, sino que también se van a hacer exposiciones explícitamente coloniales, es decir, reivindicar la condición colonial de la exposición en cuanto los territorios y los cuerpos de esos territorios son pertenencia de la ficción europea, y que en el caso, por ejemplo, es muy curioso, de la exposición iberoamericana de Sevilla del 29, que se realizó paralela a la exposición internacional de Barcelona también del 29, en esta exposición iberoamericana, el pabellón colonial va a ser un pabellón africano de Guinea Ecuatorial, donde se va a exhibir nuevamente a los cuerpos de aquel territorio. Pensemos que también se va a hacer un barrio moro, porque en ese tiempo estaba el llamado protectorado de Marruecos. Y me interesa este frame hay un video que muestra la presentación de este pabellón. Me interesa este frame, digamos, por el ejercicio de la mirada, es decir, la relación sujeto-objeto que se establece entre estos blancos burgueses mirando. El señor tiene incluso como un dispositivo para mirar más de cerca, y los cuerpos que son mirados. Sin duda la más conocida de esas muestras fue la exposición colonial de París del año 31, que parte del mismo principio que les comentaba en relación al origen del museo, la posibilidad de dar la vuelta al mundo en un solo día. Pero la vuelta al mundo no es la vuelta por Europa, no es ir a conocer Alemania, sino que la vuelta al mundo justamente es ir a conocer esas otras razas, esas otras culturas, en esa separación jerarquizada entre el espacio del ser, entre el espacio de la razón y aquellos otros cuerpos no blancos que van a pertenecer al espacio de la barbarie. Ya para ir terminando, la idea era que fueran 20 minutos, media hora la presentación. Quería hacer referencia a ya un elemento más contemporáneo y pensar un poco en cómo se articulan o se establecen críticas dentro de este mismo sistema de construcción de la subjetividad de la blanquitud, es decir, esta subjetividad del proletario blanco que debe sentirse orgulloso de su nación. Hay una autora que no recuerdo el nombre ahora, que hablaba de la visita a la exposición como rituales de ciudadanía, y quién tiene acceso a la ciudadanía, qué cuerpo es ciudadano y qué cuerpo no es ciudadano, qué cuerpo tiene acceso a ese espacio, digamos, de ascenso social, de clase, de aburguesamiento, y qué cuerpo va a ser exhibido como fetiche europeo, y que va a establecer esta división racial del mundo. Y pienso en las políticas de los años 70 en Estados Unidos y Canadá, luego en Inglaterra, del multiculturalismo, de las políticas interculturales, que van a establecer un sistema de un proyecto de visibilización, de representatividad de esas otredades. Y la pregunta que me planteo
y les planteo también a ustedes, es cómo, digamos, la política de la visibilidad o la política de la inclusión, que se utiliza además mucho en los sistemas sociales acá, de la inclusión social, y en este caso sería la inclusión cultural o la inclusión simbólica, cómo esas políticas nacen también de una subjetividad basada en la compasión, basada en la culpa, es decir, incluso en el contexto anglosajón, se va a dar mucho este ejercicio de la culpa por la memoria esclavista, la culpa por la memoria colonial, y van a intentar generarse ciertas políticas de pseudo reparación, incluyendo o creando incluso instituciones dedicadas en Estados Unidos exclusivamente a sectores poblacionales. Pensemos en el Museo del Barrio, en Nueva York, el Centro de Arte Africano, es decir, van a haber múltiples instituciones que van a intentar llenar esos vacíos que la historia del arte, la disciplina museal y el sistema expositivo va a colocar en un lugar fuera del arte. Es decir, todas aquellas prácticas que no van a ser consideradas arte en su sistema de validación evolutivo, progresivo. Recordemos que la historia del arte, por ejemplo, es una disciplina que se va a fundar, y hoy en día aún en la universidad la historia del arte se estudia como un aparato de evolución histórica, como un aparato incluso de mejoramiento de esa evolución histórica. Y que en este sentido, en los 70-80 se va a comenzar a plantear políticas de esta representación o visibilidad de las minorías, pero que al mismo tiempo quiero entenderlo, o lo entiendo en gran medida, como un sistema también de reificación política de la subjetividad blanca, de esa subjetividad blanca supuestamente científica, y es falsamente educativa, es decir, el ejercicio educativo del museo en esa narrativa eurocentrada y en ese colocar en un otro lugar todo aquello que no sea blanco europeo, va a reificar esa división simbólica del mundo en términos raciales. Y solo quería traer a colación un pequeño proyecto que se hizo el año 1992 para el 5º centenario de la conquista en Maryland, un artista afroamericano llamado Fred Wilson, que hizo una muestra en un museo histórico de Maryland que se llamó Mining the Museum, minando el museo, y que simplemente fue un ejercicio de colocar en contraposición diferentes objetos que poseía el museo y que hacían referencia a esta división racial del mundo. Es decir, cómo, por ejemplo, en esta imagen, esos objetos de platería elegantes van a tener su correlato en las grillas que utilizaban para encadenar a los esclavos que se encuentran justamente abajo. Es decir, no existe el desarrollo de la burguesía sin el desarrollo de la esclavitud, sin el desarrollo de la explotación indígena. Y Fred Wilson se preguntaba en esa muestra, además de hacer esos ejercicios de sacar la colección y reordenar la colección del museo, colocaba estas preguntas en diferentes partes de la muestra, preguntándose, ¿qué es esto que estamos viendo? ¿Dónde está? ¿Por qué este objeto está ahí? ¿Qué nos está contando? ¿Cómo se utiliza ese objeto? ¿Para quién fue creado? ¿Por quién existe? ¿Quién está representado en esa imagen? ¿Cómo están representadas esas personas en esa imagen? ¿Quién está haciendo la narrativa? Y esto es una pregunta fundamental. ¿Quién hace la narrativa? ¿Quién cuenta la historia? Y al mismo tiempo es fundamental quién escucha la historia.
Es decir, a quién se está queriendo contar esa historia. Y preguntarse seguido, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué podemos tocar? Y esa es una relación fundamental de esa estructura de construcción de comportamiento comportamental del museo, de que aquí las cosas no se tocan. ¿Qué puedes tocar? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Dónde estás tú? Es decir, resituémonos permanentemente en las narrativas, en los lugares de enunciación, en los cuerpos que están enunciando y en las instituciones que lo están haciendo. Y para terminar, simplemente traía a colación un pequeño párrafo, una introducción de un libro que se publicó el año 90, que se llama Exhibiting Cultures, Exhibiendo Culturas, las políticas y políticas del display de los museos. Un libro que compilaron dos estadounidenses blancos, Ivan Karp y Steven Levine, vinculados a instituciones museísticas en Estados Unidos, y lo que hice fue un pequeño ejercicio de introducir la subjetividad que narra y también de dar cuenta de la ceguera de la blanquitud a la hora de narrar su relación con los museos y el multiculturalismo. Dice, cada exhibición de museo, cualquiera sea su sujeto, su asunto, inevitablemente lleva a la asunción cultural y a los recursos de las personas que la crean. Yo ahí añado, de las personas blancas que la crean. Las decisiones son hechas para enfatizar un elemento y para poner hacia abajo otros elementos. Y ahí yo añado, las decisiones son hechas para enfatizar un elemento blanco y para poner abajo otros elementos POC o racializados, para asegurar o afirmar ciertas verdades, y ahí añado ciertas verdades blancas, y para ignorar otras, en este caso, otras verdades racializadas. Me interesa hacer ejercicio porque justamente el borrar ahí el lugar blanco de la narrativa, el lugar eurocentrado de la narrativa, y colocarlo, como lo hacen estos editores, como un lugar en el mundo que ignora otros lugares, o una subjetividad, una asunción cultural y unos recursos, cuando históricamente, como hemos visto, y contemporáneamente, esos recursos, esas decisiones culturales y esas verdades culturales pseudocientíficas van a ser verdades que se funden en el discurso del eurocentrismo como aparato de construcción de la verdad y de la narrativa de la historia como supuestamente falsa, cuando realmente sería todo lo contrario. Y con esto lo dejo. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé cuánto rato hablé, David, al final. No sé, no te hemos medido. Pero creo que bien, ¿no? Creo que como la gente se ha mantenido, o sea que muy bien en la exposición. Ahí nosotros os enviamos a los que os habéis inscrito a esta actividad un PDF donde viene pues, información relativa a la exposición y viene precisamente estas preguntas que Francisco nos planteaba, ¿no? Preguntas que podemos utilizar como claves a la hora de cuestiones que podemos ir haciendo, ¿no? O tomando nota a la hora de ir a la exposición que iremos a partir de mañana, ¿no? La gente puede ir de forma individual, estará en una lista que estará en la recepción del CCCB y puede ir a hacer
esta visita desde esta propuesta que nos hace Francisco, ¿no? No sé si tenéis dudas, preguntas sobre el contenido, lo que acaba de plantear Francisco. Podéis irlas comentando en el chat o si queréis así de a viva voz, pues levantar la mano. Hay una opción de levantar la mano abajo y les damos voz. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién se apunta? Mira, hay alguien que ya Levanto la mano. levanta la mano. Vamos a darle pase. Espera un momento. Hola, buenas. ¿Se me oye? Por romper el hielo, ¿eh? No tengo muy estructurado lo que voy a decir. Me llamo Senen y soy educador social y trabajo en proyectos culturales comunitarios y soy blanco y ocupo un lugar de privilegio prácticamente en la mayoría de ejes estructurales. Y mi pregunta, a ver, un poco me ha parecido súper interesante, la verdad, lo que has planteado y me ha agitado. Hago proyectos en contextos de alta diversidad, por decir así, ¿no? En Barcelona principalmente y mi pregunta iba en el sentido de la representación, de cómo se representan y cómo se hacen visibles con un discurso propio que no responda a esa lógica de exposición. ¿Qué otras maneras hay? Si puedes compartir, ¿no? ¿Qué otros dispositivos que no respondan a ese imaginario blanco para mostrarse, para producir en lo cultural? Si tiene sentido plantearse eso dentro de los museos o son otros espacios y a la vez cómo ganar legitimidad en esas otras prácticas culturales que no responden a la hegemonía blanca, ¿no? Porque como tú dices, eso opera totalmente a día de hoy y ese rango distinto de legitimidad también. La propia administración trata según qué colectivos desde un servicio distinto. Si te atiende cultura, servicio de cultura, tienes acceso a unas plataformas, pero si probablemente al ser racializado te atenderá el servicio de participación y tendrá lugar en otro tipo de espacios culturales, por poner un ejemplo. Ahí lo dejo. Gracias. No, gracias a ti por el comentario. Veo que también hay un par de preguntas, creo. Puedo tal vez contestarla, a ver, como todo un poco junto. Dice, ¿existe alguna guía para descolonizar museos o algún recurso que pueda ayudar en ese sentido? ¿En qué manera hoy en día se puede reaprovechar las colecciones de los museos para dar voz a las culturas esclavizadas desde su punto de vista y no desde el punto de vista blanco? Bueno, lo primero que pregunta Roy es una cuestión bien compleja que tiene que ver con el tema de la representación o la representatividad o la visibilidad de ciertas historias, ciertos cuerpos, ciertas prácticas que históricamente han sido colocados fuera del espacio de la cultura o de lo cultural, o han sido colocados en el espacio de lo cultural en clave folclorista, y que nunca han sido reconocidos esas prácticas, llamémoslas como se han colocado como prácticas folcloristas, como conocimiento. Es decir, las instituciones culturales van a establecerse siempre como instituciones a los que van a permitir
que ciertas colectividades accedan a un conocimiento que es un conocimiento verdadero, que es un conocimiento bello y que al mismo tiempo es un conocimiento bondadoso. Es decir, a lo que se accede en cultura no se accede a nada malo en la narrativa oficial. Quisiera yo pensar justamente lo contrario. En esa asunción de bondad, de verdad, hay un ejercicio maquiavélico, podemos decir, un ejercicio macabro de introducción forzada de la subjetividad racionalista, de la subjetividad innovadora, progresiva, como el lugar al que acceder. En ese sentido es muy difícil imaginar otras formas de visibilidad, o de representación que no impliquen siempre otra vez volver a ese espacio o a esa lógica jerarquizada de quién tiene la potestad sobre el saber y quién tiene que recibir el saber. Tal vez en ese sentido una respuesta sería, tal vez hay que buscar la invisibilidad, como dice mi amiga Iquillos, o buscar la no representación, es decir, la ausencia de representación. Eso por un lado, pero al mismo tiempo lo pienso en términos de la otra pregunta que había sobre las colecciones de los museos. Mi respuesta automática a esa pregunta es las colecciones de los museos que tienen objetos coloniales, deben devolver esos objetos coloniales. Y eso es una política que se ha aplicado en muchos contextos. En el contexto español, si no me equivoco, el único caso de devolución y de un cuerpo fue el caso del llamado Negre de Bañolas, que fue devuelto. Sin embargo, los objetos que tienen una función ritual en su contexto, que tienen otra significancia para las comunidades, esos objetos no son devueltos y sin embargo se mantienen en las colecciones. Muchas veces objetos que jamás siquiera son exhibidos y que llevan 300 años guardados en las bodegas, en los almacenes de los museos. Creo que la única forma, en ese sentido, de reaprovechar esas colecciones, creo que la única manera es invitando a personas provenientes de esos territorios, de donde esos objetos culturales fueron extraídos, fueron robados, fueron saqueados o incluso comprados. Y con eso también estoy diciendo saqueados. Que esos objetos puedan ser reinterpretados, recolocados o reguardados por parte de quienes tienen una relación viva a nivel histórico con esos objetos. Es decir, ahí hay una posibilidad incluso de romper con el cubo blanco, de romper con la narrativa. Pensemos que cuando se piensa la historia del arte europeo, se piensa siempre una historia evolutiva, ¿no? Del Renacimiento, al Barroco, bla. Hay una historia evolutiva. Sin embargo, cuando uno va a un museo antropológico, como el Museo de las Culturas del Mundo en Barcelona, que es del ayuntamiento también, ahí no hay evolución, ahí hay geografía, no hay historia. En los museos de Europa hay historia y en los museos de antropología hay geografía, porque esos territorios en el discurso europeo no tienen la capacidad de establecer evoluciones estéticas o formales o políticas de esos objetos. Es decir, uno pasa de la sala de Oceanía a la sala de América, a la sala de África, como si estuviese haciendo un viaje por el mundo, un mundo que es estático, un mundo que no se transforma, que no tiene mutaciones en su propia estructura cultural. En ese sentido, la única posibilidad al respecto sería proponer o permitir abrir el espacio a narrativas otras construidas por sujetos provenientes de esos mismos territorios que recontextualicen, que resignifiquen esos objetos. Y esto lo digo un poco en relación al proyecto que hizo Fred Wilson en Estados Unidos, pero también desde un espacio del pesimismo, porque creo, por otro lado, que es muy difícil
que esos ejercicios, digamos, llamémoslos ejercicios de descolonización de una colección, que esos ejercicios transformen la propia estructura institucional. Roy hablaba de la estructura del ayuntamiento, de quienes van al servicio de cultura y quienes van al servicio, no sé, de integración. Hay una estructura institucional que tiene que ver con los lugares de toma de decisión y que tiene que ver con los recursos económicos de las instituciones, en los cuales es sumamente difícil transformarlos a nivel estructural, que es lo que creo yo que sería realmente un ejercicio radical de descolonización de un museo. Es decir, preguntas básicas, y que incluso me pueden acusar de esencialista por los sistemas de cuota, preguntas básicas como hacerse qué lugar en mi museo, qué lugar ocupan las personas racializadas y qué lugar ocupan las personas blancas. Yo trabajé como 5 años en el Reina, por ejemplo, y en oficina trabajábamos 150 personas entre todos los departamentos, de las cuales solamente 3 personas no éramos blancas. En el servicio de limpieza, todas las personas eran personas racializadas. Y ahí hay una estructura que es macabra, porque justamente reproduce un aparato de quién tiene el saber y quién tiene una función asistencial en el sistema mundo. Y creo que un ejercicio de descolonización básico es preguntarse cuántas personas no blancas, cuántas personas no heterosexuales, por decir 2 cosas que creo fundamentales del sistema moderno colonial, están en los espacios de toma de decisión en mi museo. Y cuántas personas están en los espacios de trabajo asistencial, que cocinan, que limpian, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido preguntaba a alguien si había una guía para descolonizar museos. Yo creo que yo sepa no existe ninguna cosa parecida a una guía para descolonizar un museo, pero sí que creo que es fundamental al menos hacerse la pregunta, que es un poco lo que hablaba de este último libro de Exhibiting Cultures, que es preguntarse, digamos, cuáles son las bases culturales de quienes están tomando las decisiones, que en el fondo son las bases ideológicas. Y las bases ideológicas no en términos de si son marxistas o son leninistas o si son fascistas, sino bases ideológicas de la blanquitud como ideología del sistema moderno, del moderno colonial. Y ahí es preguntarse elementos básicos a nivel de la estructura del funcionamiento de las instituciones, para no asumir de que el lugar de habla es un lugar neutro, porque no lo es jamás. Ni siquiera el más científico de los científicos tiene un lugar neutro a la hora de decidir qué objeto va a estudiar, cómo lo va a estudiar y en el sistema de exposiciones cómo lo va a exhibir ese objeto. ¿Cómo evitar que la mirada del blanco sea una mirada exotista? Es algo absolutamente una pregunta que no tiene respuesta, digamos, porque es una cuestión que se ha construido por más de 500 años y que se ha construido aquí, digamos, en el cerebelo. Se ha construido a partir de múltiples dispositivos que van desde la televisión, a la prensa, a la forma, a quién cuidaba a tu abuela o a quién cuida a tus hijos. Es decir, hay todo un aparato estructural que tiene múltiples dimensiones y que hacen imaginar una falsa neutralidad del sujeto blanco, incluso estoy pensando del sujeto blanco de izquierdas, progresista, que le gusta el movimiento zapatista, digamos, por hacer entre comillas una alegoría. Creo que ahí hay un ejercicio importante de comenzar a reconocer y hacerse cargo de los lugares de enunciación, de los cuerpos de enunciación, de las voces que hablan, etc. Perfecto. Ahí, Francisco, hay una persona que levantó la mano que quiere hablar en audio y después, si quieres, podemos seguir con otra pregunta que plantea Sol. Vale.
Hola, soy Ainhoa. Buenas tardes. Yo quería preguntar, he entrado un tantito tarde, pero tenía interés, has dicho una frase que en relación a la función social del museo, que hablaba de el control del tiempo libre del proletariado blanco. Y yo soy absolutamente desconocedora del museo y la institución del museo como tal y demás, pero ante mi prejuicio o mi desconocimiento yo hubiera dicho que el museo adquiría una especie de lógica de clase, ¿no? En mi imaginario del museo no existía el museo como un lugar quizás que ni siquiera la prole, digamos, blanca pudiera relacionarse con. Entonces, cuando has dicho eso, esto me ha sorprendido, sobre todo porque estoy interesada en saber cómo y cuándo, digamos, se gesta esto, o cuáles son, yo qué sé, la información que tienes como para hacerme entender esto cómo se da, en el sentido de eso, ¿no? De espacios, o sea, como a pesar de que obviamente digamos, los elementos o la división racial o la lógica racial está muy, muy presente, como el museo, diríamos, perpetuaría o rompería esta idea de la lógica de clase que yo pensaba que sí tenía. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Iván. Gracias. O sea, el museo, en cuanto a institución, su función primaria va a ser una función social. Es decir, el museo previo a ser museo, es decir, el Gabinete de Curiosidades, va a ser una institución a la que solo accede la burguesía, la monarquía, los clérigos, etc. O sea, previo a su apertura al público, era una institución de élite, llamémoslo así. Tras su nacimiento, en torno a 1750, en Inglaterra, en Francia, incluso en San Petersburgo, va a tener, o al menos las lecturas marxistas del museo, también lo digo así, Tony Bennett, quien narra esto, es un autor marxista, va a tener esa función de control del proletariado. Pensemos que es la misma época de Karl Marx y todas estas cosas. Y hay esa necesidad de apertura del museo va a implicar meter al pobre blanco británico, sacarlo de la borrachera, y así lo narra Bennett en su libro, que se llama El nacimiento del museo, The Birth of the Museum, sacarlo del espacio del ocio, del alcohol, digamos, de los excesos, de la prostitución, etcétera, para meterlo con esa promesa de futuro que sería: usted va a conocer el mundo en 2 días. Pensemos que era un tiempo donde la gente no tenía la capacidad, incluso los europeos no tenían la capacidad de viajar por el mundo a menos que fuese un conquistador o un botánico o algo así. Y va a haber esa pulsión que luego, 100 años después, en torno a 1850, se va a exacerbar con el nacimiento de las exposiciones universales. Y ahí sí que va a haber un desplazamiento del discurso ilustrado del siglo XVIII, que va a ser los burgueses ilustrados diciendo: estos pobres proletarios hay que educarlos y que conozcan el mundo porque nosotros ya hemos hecho el saqueo y podemos organizar estas colecciones para conocer el mundo. En el siglo XIX, con las exposiciones universales, esto se va a exacerbar al punto de articularse directamente con los zoológicos humanos, con los llamados freak shows, es decir, la capacidad de contar el mundo, pero además de forma graciosa, de forma exotizante, de forma fetichizante. Y las exposiciones universales, que aquí en España se han hecho varias, en el Reino de España, en Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza se hizo la última.
son exposiciones donde van a haber zoológicos humanos hasta finales de los años 50 del siglo XX. Es decir, por más de 100 años, la exposición universal implicó la exposición de cuerpos provenientes del sur global. La última fue muy famosa, la de Bruselas del año 58, justamente porque ya habían pasado más de 10 años de la Declaración de Derechos Humanos. Pensemos que la Declaración de Derechos Humanos en 1945 va a intentar donar de estatuto de humanidad a cuerpos que históricamente habían sido puestos fuera de la humanidad, y en ese ejercicio de dar derecho a la vida, de dar derecho a la humanidad, se va a replicar la estructura jerarquizada entre el derecho a la humanidad y el derecho político, el derecho económico, que va a ser, digamos, otra capa superior. Y a pesar de la existencia ya de esa Declaración de los Derechos Humanos, en Bruselas se va a mantener la exhibición de cuerpos. En ese caso fue una exposición de personas del Congo. Pero sí, y yo creo que ahí hay un proyecto museal, que es la función de educar al proletariado, entre comillas, de educarlo en la lógica eurocentrada, pero que sí, si bien no va a cumplir esa función de los ingleses, digamos, siguen siendo borrachos, no pasa nada. Pero creo que a nivel de lo que sí va a producir, va a ser el orgullo nacional como lugar de enunciación. Y eso me parece que es incluso más peligroso en términos de, digamos, yo no me entero mucho de lo que trata este museo, no sé qué, pero yo sé que tiene cosas muy importantes, digamos. Un pobre blanco francés sabe que el Louvre tiene cosas muy importantes y eso genera un orgullo propio en cuanto francés y un orgullo de su país por tener todos aquellos objetos que no son del territorio francés, pero que más bien sino de sus colonias. Y ahí hay un ejercicio de construir un espíritu nacional. Y en eso es como muy como hegeliano la idea como del espíritu del Estado, que se reproduce, digamos, en los sujetos. Eso. Gracias. Perfecto. Bueno, la que nos había preguntado algo sobre Ar Santa Mónica, que lo conoces, ¿no? Sí. Pues nada, decía que, bueno, que es un museo de entrada libre y gratuita, ¿no? Y a pesar de estar en el Raval, un barrio con mucha diversidad, es muy difícil ver gente racializada en él, ¿no? Dice que está pesando la idea de que el museo tiene un origen racista y sigue funcionando desde ahí, ¿no? Eso, ¿no? Dice, es un museo de arte contemporáneo donde nace de la idea de dar discursos diferentes sobre el arte y dar voz a plataformas artísticas no tan visibles, ¿no? Este es como el objetivo de la Santa Mónica, pero bueno, ahora mismo lo que tú planteabas, ¿no? En relación dónde están las trabajadoras, ¿no? Quién es el que se encarga de atención al público y quién no, pues eso, ¿no? Nada, yo lo dejaría aquí para no quemar todos los cartuchos, digamos, también para un poco asentar lo que Francisco nos acaba de decir. Os enviamos un PDF donde vienen las preguntas que había planteado Francisco. Yo me quedaría con una, si me permitís, y es ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos al entrar a esta exposición, ¿no? Y a quién creen que está dirigida, ¿no? A pesar de la temática en la cual se está trabajando, ¿no? Entonces, creo que esa es como una de las que a mí más me tocó, digamos, a la hora de revisitar la exposición. Y creo que podríamos ir tomando nota sobre todas estas otras preguntas también, pero bueno, sobre todo esta, ¿no? Yo solamente hacer un comentario sobre lo que preguntaba la persona del centro del Santa Mónica. Creo que hay un giro epistemológico que es fundamental y que se tienen que hacer las instituciones culturales, que es dejar el discurso del acceso. Es decir,
intentar evitar la pregunta por qué no acceden las personas racializadas a tal. Dejar la pregunta del acceso por la pregunta de cómo transformar la forma de la institución, digamos. Porque no se trata de integrar a ciertos cuerpos en un aparato ya existente, a su forma ya existente. Perdón, me están tocando el timbre. Sino que de transformar las formas de funcionamiento de esa institución, de lógica incluso relacional de esa institución, para transformar su sentido, digamos, el sentido profundo del museo, y no pretender integrar, acceder, etcétera, etcétera. Perdón. Perfecto. Vale, pues yo creo que mientras Francisco va a abrir la puerta, nada, solo dar las últimas indicaciones. Entonces, a partir de mañana habrá una lista en recepción en el CCCB, y las personas que os habéis inscrito a esta segunda parte, que sería la visita y luego taller, pues ya podéis acceder gratuitamente, y nos vemos el miércoles que viene a las 5, ¿vale? Y os pasaré seguramente antes, unos días antes, pues las instrucciones donde nos vemos específicamente y tal, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, la visita sí es individual, porque las restricciones sanitarias no permiten visitas en grupo, ¿vale? Entonces, la idea es que cojáis las preguntas que os pusimos en el PDF, ¿no? Y vayáis tomando nota, ¿vale? Y después, pues vamos a compartirlas con Francisco, pues en una aula del CCCB, y ahí pues vamos a compartir las lecturas que hacemos, ¿no? Que hemos hecho cada una por su parte, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Hasta luego.